Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Clínica Ortega. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Barzola, especialista en reumatología, que el día de hoy nos va a estar brindando ciertos tips, consejos e información muy importante acerca de esta especialidad, que es una de las especialidades más importantes tanto para la Clínica Ortega y para la región central del Perú. Así que le damos la bienvenida a la doctora Barzola de la especialidad de reumatología. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Más bien, para mí es muy importante participar, también para informar a los pacientes y al público en general de qué trata esta maravillosa especialidad, ¿no? Entonces, gracias más bien por la invitación. Muchas gracias a usted que optó por apoyarnos en este primer episodio. Doctora, quisiéramos comenzar por saber cómo nació su vocación por la medicina. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, la verdad. Vale decir que yo soy la primera médico de mi familia, así que siempre he visto pues la búsqueda del apoyo, las consultas y amparándonos básicamente en el personal médico, ¿no? Como una luz de esperanza. Para ser médico yo creo que es importante dos pilares. Uno, el tener en cuenta la empatía con las personas y con los pacientes, y lo otro, la vocación de servicio. Entonces la medicina unifica estas dos cosas, ¿no? Y bueno, para mí fue bastante sencillo definir esto ya en el colegio y bueno, optar por la carrera médica, ¿no? Que dicho sea de paso, me es muy fructífera y me llena bastante como persona. Qué genial. Entonces es la primera médico en la familia. Sí, bueno, no soy el único personal de salud, pero soy la primera médico y la verdad es que me siento muy orgullosa de ello también. Entonces uno comienza ese camino arduo y de trasnochadas de estudiar medicina, pero ¿en qué momento llega el favoritismo o la decisión de estudiar esta especialidad de reumatología? Bueno, yo tengo una anécdota con eso, ¿no? Porque tal igual, y justamente para mí es importante aclarar esto, al igual que con los pacientes y con el grueso de la población, para mí también mucho de reumatología se centraba en lo que era el aspecto de los huesitos y los pacientes mayores, ¿no? Cosa que ya cuando fui estudiando, pues esto se aperturó. Entonces, reumatología es una especialidad bastante compleja, donde no solamente se ven ancianitos, sino es la población en general, desde niños hasta adultos mayores, y también es bastante compleja. Entonces, se necesita saber mucho de bastantes especialidades como cardiología, neumología, todo esto reumatología lo unifica. Entonces, para mí eso fue uno de los ahíncos para poder elegir la carrera, la especialidad de reumatología ya siendo médico, ¿no? Bien, doctora. Entonces, una vez ya tenemos conocimiento de cómo usted eligió la especialidad y todo lo que nos cuenta, ¿nos podría contar a grandes rasgos de qué trata la especialidad de reumatología? ¿Qué abarca? Perfecto. Bueno, reumatología es una especialidad que ve enfermedades osteomusculoesqueléticas. Okay. Entonces, aquí abordamos pues lo que son patologías que abarcan el hueso, los cartílagos, las articulaciones, tendones, músculos, etcétera, ¿no? Que son básicamente la cantidad más gruesa pues de pacientes que tenemos y que acuden por estas patologías, pero también tenemos otro tipo de enfermedades que son las enfermedades de tipo autoinmune. Estas enfermedades son en sí las más complejas que vemos dentro de la especialidad, ya que como su nombre menciona son autoinmunes y significa que el sistema inmunológico, que básicamente abarca lo que son nuestras defensas, no están bien orientadas pues a la protección netamente de nuestros órganos y sistemas, ¿no? Normalmente nuestro sistema inmune nos tiende a defender de todo lo que es extraño, ¿no? Ya sean bacterias, virus, etcétera. Pero en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, estas defensas están equivocadas, por así decirlo. Y muchos órganos que son propios nuestros no los reconocen como tal, entonces terminan atacándolos, ¿no? Dentro de estas enfermedades que, como menciono, son complejas e incluso son mencionadas como enfermedades raras, que tan raras no son, porque tenemos bastante población ya con este tipo de enfermedades. Tenemos enfermedades como artritis reumatoide, por ejemplo, lupus eritematoso, vasculitis, esclerosis sistémica, que son enfermedades raras, si bien es cierto, pero acá en Huancayo tenemos bastante población con estos diagnósticos. Entonces es importante un diagnóstico temprano
para dar un tratamiento adecuado y para evitar también los daños o secuelas que pueda tenerse ahí, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la reumatología básicamente ve estas enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Y también las enfermedades de tipo autoinmune. Es importante saber ese tipo de dato de que la población del centro del Perú es una enfermedad bastante común dentro de esta población, ¿no? Entonces ya hablaremos en el bloque donde vamos a hablar del tema de las enfermedades más comunes, como usted lo llama. Pero antes de eso, quisiéramos saber qué es lo que más le gusta de su trabajo en esta especialidad. Bueno, lo que más me gusta es de que es una especialidad, como te comenté en un inicio, bastante amplia, ¿no? Que aborda el conocimiento de distintas disciplinas, ¿no? Dentro de la medicina. Pero más que eso, también nosotros damos como una esperanza a los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Entiéndase que las enfermedades que vemos en reumatología son crónicas, muchas de ellas caracterizadas por dolor, un dolor que suele ser incluso crónico. Entonces damos tratamiento a esto, damos una mejor calidad de vida a los pacientes, y ese agradecimiento y esa mejoría que uno ve como médico en nuestros pacientes, pues es una de las cosas que más nos reconfortan y es más gratificante dentro de esta especialidad, ¿no? Ya entrando un poco más a la especialidad como tal y a los pacientes, ¿es cierto que los adultos mayores son los más propensos a estas enfermedades o solo los adultos mayores? Porque quizás eso es un mito que se tiene acerca de la especialidad, ¿no? de estas enfermedades también, que solo las personas mayores pueden tener estas enfermedades reumatológicas. Coméntenos sobre eso. Definitivamente la respuesta es no, ¿no? La reumatología no solamente ve pacientes adultos mayores, sino vemos pacientes de distintas edades. Hay enfermedades reumatológicas e incluso, ¿no? Los diagnósticos como artritis reumatoide, que ya en niños se llama artritis idiopática juvenil, abordan pues estas edades, ¿no? Actualmente, incluso la mayoría de pacientes jóvenes presentan patologías asociadas como por ejemplo la obesidad, ¿no? Y eso hace y ha predispuesto de que haya mayores tasas de enfermedades reumatológicas. Entonces, no, es un mito pensar de que solamente la reumatología aborda a los pacientes adultos mayores. Ahora tenemos pacientes entre niños, jóvenes, mujeres, ¿no? En edad fértil, posmenopáusicas también, y finalmente los adultos mayores. Es muy bueno saber ese dato porque hay un gran porcentaje de ignorancia, ¿no? Acerca de esto y de un mito que se cree que la especialidad es hecha para eso. En realidad, muchos de los pacientes que acuden a la consulta, y muchos de ellos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que son derivados de otras especialidades para que tengan una revisión reumatológica, acuden confundidos, ¿no? Dicen, pero yo no entiendo por qué me están derivando a reumatología. Y bueno, dentro de la consulta se les explica el por qué, en qué se está pensando, qué patologías hay que pudiera pues abarcar su edad también, ¿no? ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes en esta especialidad? Como te comentaba, la reumatología pues abarca estos dos tipos de enfermedades, tanto osteomusculares y también las de tipo autoinmune, ¿no? Siendo las osteomusculares mecánicas las más frecuentes, es decir, aquellos que tienen pues dolor asociado a un tipo de articulación o ello, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, hablamos lo que es la osteoartritis, o comúnmente conocida como artrosis, ¿no? Esto sí es una patología más frecuente, si bien es cierto, en los pacientes de edad adulta mayor, ¿no? Pero también, como les menciono, ya desde jóvenes ya están teniendo actualmente problemas de artrosis incluso, ¿no? Entonces, eso es una de las patologías más frecuentes en realidad, aquellas que están asociadas pues a un deterioro de los cartílagos o deterioro también de los músculos o tendones también, ¿no? Pero después de ello sí tenemos pues las otras patologías como artritis reumatoide, que abarca básicamente a pacientes jóvenes, ¿no? Se menciona en una edad entre 20 hasta 50 años y que es de predominio en mujeres, ¿no? Ahora, obviamente que esto no excluye a los varones, ¿no? También tenemos pacientes con lupus eritematoso, que muchos de ellos no solamente tienen un compromiso articular o vienen por dolor, sino también por alguna afección de otros órganos, por ejemplo el riñón o incluso la piel misma, ¿no? Esto es lo importante de este tipo de enfermedades, que son sistémicas, ya que no solamente van a abordar lo que son el sistema muscular u óseo, ¿no? Sino también otros como la piel, los riñones, el corazón, son muchas cosas que se ven dentro de esa consulta. Claro, es bastante importante. Claro. Uno quisiera saber cuáles son los síntomas
que quizás podríamos ignorar, Ujú. pero que son claves para determinar y decir, ok, tengo que tratarme en la especialidad de reumatología? Ujú. Esto es importante, esta pregunta, por así decirlo, es bastante importante, ya que cuando un paciente refiere un inicio de dolor, ya sea articular, sea muscular, que está persistiendo, ¿no? Es importante que pase una evaluación con el especialista en reumatología. ¿Por qué? Porque esto puede indicar ya el inicio de una enfermedad reumatológica como tal. Y es más, ¿no? Si así fuera por algún tipo de desgaste o algo, cuando es temprano el diagnóstico y el paciente acude con un tiempo de enfermedad menor, eh, la resolución del cuadro es mucho más rápido que al tener un paciente, por ejemplo, que tenga un dolor de 2 meses y que recién está acudiendo a la consulta, pues de todas maneras ya hay un cierto daño del órgano, ¿no? Entonces ya el tratamiento es un poquito más difícil. Entonces, para tener en cuenta cuándo yo debería ir, por ejemplo, a un médico reumatólogo, es si es que en caso tengo, por ejemplo, dolor articular, dolor muscular que está persistiendo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. También se ve lo que es la rigidez matutina, por ejemplo. ¿De qué hablamos con rigidez matutina? Hablamos cuando hay un dolor que se presenta básicamente durante las mañanas, por ejemplo, ¿no? Claro. Muchos de nuestros pacientes acuden y mencionan que al momento de levantarse, ¿no? Presentan como que una dificultad para incorporarse, o incluso hay molestias en las manos, no pueden realizar las actividades de forma directa, ¿no? Tiene que pasar un tiempo porque se sienten rígidos, por así decir. Entonces, esto es la rigidez matutina, que también es uno de los síntomas que hay que tener en cuenta. El otro también, ¿no? Ver que hay síntomas que son indiferenciados. Por ejemplo, se menciona que de los síntomas más frecuentes previo al inicio de una artritis reumatoide de un paciente con lupus, se menciona que hay bastante fatiga, por ejemplo. Hay fatiga, cansancio asociado y más esto, pues añadir un dolor articular por ahí, pues es bastante importante acudir de una vez a un reumatólogo. ¿Qué hábitos un reumatólogo recomienda realizar desde temprana edad quizás? ¿O qué hábitos deberíamos tener para enfrentar quizás o no enfrentar estas enfermedades, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero siempre se hace énfasis en el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Ahora un ejercicio controlado, obviamente. Desde temprana edad evitar lo que es el sedentarismo. Actualmente, desde pequeños, pues desde el avance de la tecnología y todo ello, tenemos niños que están pues constantemente con el celular, con la computadora, Claro. y esto hace que pues en comparación a las generaciones pasadas donde el deporte era uno de los medios pues de distracción de los niños, actualmente ya no lo es, ¿no? Y eso está perennizando pues en un sedentarismo constante en los niños. Esto les predispone incluso a procesos de descalcificación, les predispone a lo que es una artrosis temprana, a malas posturas, desviación de la columna. Son muchas cosas que se ven asociadas a estas cosas como el sedentarismo, ¿no? Entonces, practicar deporte es muy importante, hacer ejercicios desde temprana edad también. Aparte de ello, pues también la alimentación es bastante importante. Dentro de esto tenemos lo que es el consumo, por ejemplo, de algunas dietas que predisponen pues incluso a tener obesidad, a tener parámetros más inflamatorios en el cuerpo, ¿no? Entonces, mejorar las dietas, aumentar el consumo, por ejemplo, de omega 3 también, que actualmente se ha visto que es muy bueno para la salud. Evitar lo que son hábitos nocivos en general, ¿no? Tanto lo que es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco también. Entonces, estas cosas yo creo que llevar un estilo de vida saludable es lo que nos va a conllevar también a evitar ese tipo de enfermedades reumatológicas en el futuro. Usted nos habló de los hábitos, de la alimentación, pero quisiera abordar un debate que se tiene actualmente del tema del gimnasio, del uso excesivo de pesas, ¿no? Porque ahora actualmente hay una ola, un movimiento de este lado fitness de los jóvenes que van al gimnasio y que se entiende por una buena salud, ¿no? Se relaciona a eso. Pero es recomendable que un joven esté practicando estas actividades con altos pesos, con pesos muy altos, o no es recomendable. Aquí lamentablemente ya más que un hábito saludable se ha visto como una tendencia o una moda por este aspecto también de las redes sociales y todo, que no está mal. El punto es de que cuando uno empieza a hacer actividades en un gimnasio, primero tenemos que evaluar si es que tiene patologías previas.
Ok. Entonces, desde ya, si es que un paciente, por ejemplo, ¿no? Ya sea joven, sea adulto, o sea adulto mayor, va a ir a un gimnasio, pues tiene que saber qué cosa trae de por medio. Por ejemplo, si es que hay desviación de columna, y hay una artrosis de rodillas, deben haber ejercicios orientados a que no empeoren esas zonas, por ejemplo. Lo otro que me comentas que es el uso pues de las pesas en exceso y todo. Lamentablemente yo, y de manera particular te comento como una anécdota que tuve dentro de la consulta, vino una paciente, pues 22 años, paciente joven, que no podía caminar. Entonces, ¿qué pasó? El único antecedente fue que una semana previa acudió al gimnasio y se esforzó, bueno, por presión social, también entiendo por las amistades y todo ello, que llegó a tener una hernia a nivel lumbar. Y solamente la primera vez que fue al gimnasio, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña eso? No es que esté mal ir al gimnasio, no es que esté mal levantar pesas. El punto es de que cuando uno va a empezar a hacer ejercicio, tiene que hacerlo de forma progresiva. Claro. Entonces, no forzarnos, pues no porque en un día, no sé, cargué mis 100 kilos, ya estoy mejorando. Al contrario, lo que vamos a hacer es dañar algunas estructuras. Pueden haber desgarros musculares, pueden haber hematomas de por medio que van a causar dolor e incluso algunos van a empezar con un dolor crónico después de ello. Entonces la idea es de que sí, está bien que puedan ir al gimnasio, primero que vean que no tengan alguna patología adicional porque esta puede empeorar con el uso de las pesas, y lo otro es que todo ejercicio es progresivo. Todo ejercicio es progresivo. Y eso sería la recomendación básicamente, ¿no? No contraindicarlo, pero sí el cuidado respectivo. El cuidado. Y también quizás un llamado de atención a estas personas que están en el gimnasio, que orientan, ¿no? a las personas a entrenar. Tener este tipo de información o conocimiento es importante, porque a veces uno no es entrenador personal oficial o con estudios y se mete a esto, ¿no? Claro, yo supongo, ¿no? Y lo ideal es de que estas personas tengan la capacitación correspondiente. Exacto. Hacer las preguntas necesarias previo al inicio, y si es que en caso, pues mi paciente, porque muchos de los pacientes piensan que tienen un dolor y van a ir al gimnasio y con eso va a mejorar, y al contrario, tienden a empeorar, ¿no? Entonces, de repente pasar una evaluación médica previa, ¿no? Y doctora, como última recomendación o quizás consejo de su parte, ¿qué opina sobre el tema o la controversia de la automedicación? Que muchas personas prefieren ir a la farmacia para mitigar el dolor, ¿no? Para que ya no sientan dolor, o prefieran ir o no prefieran ir a un especialista como tal. ¿Qué opina usted sobre este? Bueno, en definitiva, quizá aprovechar también lo del podcast para llegar a esta población y generar conciencia, ¿no? La automedicación nunca es indicada. Muchos pacientes pueden acudir a las farmacias y de repente en afán de un tipo de ayuda, pues ellos les recomiendan algunas cosas, pero tengan en cuenta pues que no es una evaluación médica, ¿no? Muchos de nuestros pacientes van por dolor. Básicamente el dolor es uno de los motivos por los cuales acuden a alguna farmacia pues y reciben la automedicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido pacientes con cuadros de hemorragias digestivas por el consumo indiscriminado de antiinflamatorios. Entonces, vamos por ahí con algunas complicaciones, ¿no? Ahora lo otro, tenemos pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, que lo único que hacen es acudir a farmacias, les dan medicamentos, dentro de ellos corticoides, por ejemplo. Los corticoides son medicamentos que, si bien es cierto, nosotros como reumatólogos los manejamos, pero los manejamos bajo ciertas circunstancias, con ciertas indicaciones. Cuando un paciente consume corticoides de manera constante, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hay eventos adversos e incluso puede haber diabetes inducida por corticoides, hay osteoporosis, hay descalcificación de los huesos inducida por los corticoides, e incluso los corticoides, cuando se manejan de esta forma tan indiscriminada, pueden bajar las defensas del paciente y esto les predispone a que tengan infecciones. Muchos de ellos llegan pues a emergencias de los hospitales por cuadros ya infecciosos, neumonías u otras cosas más que son complicaciones básicamente de este uso irracional de medicamentos, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de molestias, no hay nada mejor que acudir a un personal médico que reciba una evaluación, la evaluación respectiva, para orientar a un diagnóstico y también, de acuerdo a eso, un tratamiento, porque entiéndase que el dolor no es la característica de algo más.
sea, Claro. no es una enfermedad, el dolor no es una enfermedad, sino el dolor es un síntoma de que algo no está yendo bien. Entonces, nuestro papel como médicos es averiguar qué es lo que no está yendo bien y dar el tratamiento respectivo de acuerdo a ello, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Usted ha tenido la experiencia de que algún paciente lamentablemente llegó demasiado tarde a la consulta? ¿De alguna manera ha previsto este lamentable desenlace para este paciente? ¿Ha tenido esas experiencias? Claro, en realidad son varios los pacientes que llegan en este estado, ¿no? Sobre todo, comentando, por ejemplo, pacientes con artrosis, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la terapéutica de la artrosis, que realmente el nombre es osteoartritis, ¿no? En los pacientes adultos mayores, por ejemplo, ¿no? En muchos de ellos ya llegan una artrosis grado 4, por ejemplo, ya donde ya el paciente pasa a hacer un tratamiento básicamente quirúrgico, ¿no? O, por ejemplo, en nuestros pacientes con artritis reumatoide, cuando no son diagnosticados a tiempo, esta inflamación se cronifica, perenniza en las articulaciones y hace que pierdan la movilidad. Lamentablemente, una de las consecuencias de una artritis reumatoide que no es tratada a tiempo es la pérdida de la funcionabilidad del paciente. Entonces, como abarca lo que son manos, lo que son piecitos, rodillas, el paciente no puede movilizarse e incluso pierde la capacidad de poder realizar actividades que son tan comunes en el día a día, hasta como la alimentación, ¿no? Entonces, es bastante triste ver a estos pacientes cuando ya pues tienen un daño ya establecido. Cuando ya hay daño es poco lo que se puede hacer, pero de todas maneras podemos mejorar mucho ya cuando vienen a la consulta, ¿no? Entonces sí hay de este tipo de pacientes. ¿Cómo manejan emocionalmente los pacientes este contexto, ¿no? Uno que ya, como usted dice, hay enfermedades crónicas que uno tiene que vivir básicamente toda la vida con estos dolores. ¿Cómo lo llevan emocionalmente los pacientes? Esa es otra de las partes muy bonitas de la reumatología, a mi parecer. Okay. Si bien es cierto, manejamos pacientes con enfermedades crónicas, muchas de ellas con algunos pronósticos quizá no tan buenos a futuro, pero nuestros pacientes deben entender algo, y nosotros como médicos también. El abordaje emocional es muy importante. Desde el primer contacto con el paciente, explicarle que todas estas enfermedades tienen un manejo y tienen un control. Claro. Entonces muchos de ellos, por ejemplo, van y entran a internet y ven fotografías pues, de pacientes que están graves y todo ello, y explicarles que eso se puede evitar con un buen control de la enfermedad, con que consuman los medicamentos, se les explica, ¿no? Pero también mucho de eso también parte del tino de nosotros como médicos, como personal de salud, y de saber llegar y de saber explicarle al paciente de que no es algo que va a ser llevadero, e incluso muchos de ellos mejoran rápidamente. La idea y nuestro objetivo es que el paciente tenga la mejor calidad de vida y que pues no se limite y que tenga una vida normal. Entonces nosotros le podemos ofrecer esa oportunidad, y eso es lo interesante con esto. Genial. Terminemos con un ping-pong de preguntas. Quizás estas preguntas son unas preguntas frecuentes que tienen los pacientes. ¿Cuándo una persona debería decir ya es hora de acudir a un reumatólogo? Ya, ok. Como te había comentado, básicamente cuando hay presencia de dolor, por ejemplo, dolor articular, dolor muscular o incluso incremento de volumen también en los deditos, en los pies, dolor a nivel lumbar también, ¿no? Y un poquito más alejado, pero también que es característica de algunas enfermedades reumatológicas, es la presencia pues de la astenia, o lo que decimos como una debilidad, ¿no? En todo este proceso. Ok. ¿Qué debe esperar un paciente en una cita o una consulta con un reumatólogo? O sea, ¿cómo es, por ejemplo, una cita con usted una consulta con usted en reumatología? Ok, es bastante importante una anamnesis. ¿Qué es la anamnesis para la población en general, no? Es preguntar los antecedentes y todo el background que trae el paciente, ver desde cuándo es el dolor, preguntar por el tipo de dolor del paciente. Después de ello viene pues un examen físico. El examen físico para un reumatólogo es muy importante, ya que podemos evidenciar incluso algunas lesiones a nivel de piel, a nivel de las mismas articulaciones, ¿no? Las cuales nos van a orientar también a pedir algunos exámenes auxiliares para ver qué diagnóstico podemos tener con el paciente. Como te he mencionado, también existen los exámenes auxiliares. Ahí se le explica al paciente por qué se le está pidiendo estos, ¿no? Van entre radiografías, resonancia, qué sé yo, depende del paciente, depende de los síntomas que tenga, ¿no? Y exámenes de laboratorio también. Finalmente se le da una terapéutica en la cual pues también se le explica por qué motivo se le está dando a cada uno de ellos y los cuidados respectivos que hay que tener. Básicamente una consulta debería enfocarse en esas áreas, ¿no?
Ok, y doctora, ¿qué mensaje le daría usted a estos pacientes que están sufriendo un dolor crónico? Bueno, primero de repente orientarme a los pacientes que están empezando con dolor, ¿no? ¿Ya? Antes de que el paciente tenga un dolor crónico. Entonces, ver que esto ya es un signo de alarma, nuestro cuerpo mismo habla, como quien dice, ¿no? Si es que hay un dolor, hay una molestia persistente, es porque algo debe estar pasando. Entonces, acudir pues, a un reumatólogo de forma temprana y como menciono, porque el diagnóstico temprano es muy importante también para que no deje secuelas en el paciente, para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Y ya yendo al punto de lo que me comentabas de los pacientes con dolor crónico, que no tengan miedo, que más bien es momento de enfrentar esto y de repente acudir a nuestras manos, ¿no? Y para poder apoyarlos también con ello, orientar bien su diagnóstico, darle un tratamiento e incluso darle también pues las otras opciones que tenemos. Nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria con otras especialidades, por ejemplo, con medicina física y rehabilitación, con otras áreas que también nos van a ayudar con ello, ¿no? Entonces, todo esto de acá se puede potenciar siempre y cuando el paciente pues ya tome la decisión de acudir pues a un médico reumatólogo, un médico especialista. Perfecto, doctora. ¿Dónde y cómo pueden agendar una consulta con usted? Ok. Bueno, yo me encuentro en la Clínica Ortega, en el consultorio 506. Son bienvenidos. Tenemos la especialidad de reumatología en la clínica. Y bueno, que el podcast nos haya servido también para que ustedes observen la importancia de la detección de estos dolores, de que no solamente pues, es orientado a pacientes adultos mayores, sino a pacientes de distintos grupos etarios. Y nada, estamos para servirles y, como le digo, ¿no? Para brindarles la mejor atención que podamos acá en la Clínica Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Esto ha sido el episodio de la especialidad de reumatología con la doctora Barzola. Le agradecemos su asistencia. Para poder seguir con este tipo de podcast, por favor dejen en los comentarios qué especialidad les gustaría ver en el siguiente episodio. Esto ha sido el episodio de la Clínica Ortega.